Dios les bendiga, mi nombre es Alexa Herrera y vamos a estar hablando en esta oportunidad de los dones espirituales y la dirección del Espíritu Santo dentro de la adoración. Esta es la clase de Teología Pastoral del profesor William Mendoza. En primer lugar, vemos que la adoración y su fundamento dentro de la dirección. Entonces necesitamos entender que la adoración es una acción trascendental. ¿Por qué trascendental? Porque nos permite tener lugar en la vida humana, nos permite, ¿verdad?, tener esa acción de glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Y quería definir lo que es liturgia y culto. Tenemos que la liturgia originalmente es la obra del pueblo, es decir, es la forma en que se sirve, se ayuda para ofrecer el servicio a Dios que sea aceptable y que sea de manera genuina, auténtico, ¿ok? Y el culto se fundamenta en la relación personal con Dios y no en un ritual. Es decir, es ese culto racional de que nos habla Romanos 12:1, donde consiste en presentar nuestros cuerpos como esa acción de sacrificio vivo para la adoración a Dios. Ahora, un verdadero líder es la adoración que obviamente está incompleta si esta no está llena del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser el verdadero líder dinámico dentro de la dirección del culto, del servicio. Ahora, cuando vemos los propósitos de los dones del culto, vamos a ver un poquito son las actividades que nosotros hacemos para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales que nos aborda en 1 Corintios 14, donde nos habla del hablar en lengua, y quisiera hacer referencia y leer un poco, dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo los que profeticen, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que estos dones puedan ser manifestados en nuestras vidas. Ahora fíjense, cuando hacemos este principio regulatorio de la regla de oro, donde nosotros debemos, ¿verdad?, hacer que las demás personas también sean tan edificados como lo estamos haciendo nosotros. Y por eso es que es recíproco. Adoramos conjuntamente para ser edificados conjuntamente. Ahora, ¿cuál es la contribución de que debe dar cada uno? Bueno, cada uno de nosotros debe dar su aporte, cada uno debe poder tener la disposición y la contribución de la oración dentro del cuerpo de Cristo, dentro del servicio. ¿Para qué? Para la edificación de su cuerpo. Ahora, ¿cuáles son los dones más aplicables? Vemos que los dones especialmente aplicados en los cultos son las lenguas, la interpretación de lengua, la profecía y el discernimiento de espíritu, los cuales son muy importantes para que el pueblo pueda estar entendido de la palabra y la voz que Dios quiere transmitir. En tercer lugar, vemos los dones en su plena manifestación. Y volvemos a 1 Corintios 14, donde nos habla, ¿verdad?, que estas lenguas o esta interpretación o estas manifestaciones de los dones vienen dadas primeramente, ¿verdad?, en relación a las lenguas por la naturaleza, es decir, que es aquella que está orientada por Dios para tomar la dirección de la oración, de las canciones o la alabanza que se dan dentro del servicio. ¿Cuál es el propósito de las lenguas? Bueno, las lenguas no interpretan, sino que sirven para la edificación personal o en la vida devocional de la persona, en su vida privada. ¿Ok? El valor que tienen las lenguas más la interpretación nos da a entender las profecías. Ahora, son iguales en valor, ambas edifican a la iglesia. Mientras que la profecía, su naturaleza está dirigida hacia la congregación y su propósito principal es la edificación, la exhortación a través de los estímulos del consuelo, es la proclamación de la voluntad de Dios. Ahora, otras actividades, otras formas de manifestar está la revelación, el conocimiento, el himno, la palabra enseñada, es decir, aquella palabra que puede ser digerida, que puede ser proclamada, ¿ok? Y los cantos espontáneos, aquellos himnos que sirven, ¿verdad?, de inspiración o que han sido de inspiración en algún momento dado. Ahora, ¿cuáles son esas regulaciones y el orden del servicio, del culto? Es importante entender que debe haber
orden y disciplina para que el Espíritu Santo pueda regularse y pueda estar en plena manifestación. Ahora fíjense, 1 Corintios 14:32 nos dice de la siguiente manera. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetas al profeta. Es decir, que el control del espíritu está de aquel que dirige. Y esto es importantísimo porque a veces las personas, siempre manifestando el Espíritu Santo, los toman, vamos a decir, como excusas para que se descontrole el servicio o la adoración. Y sin embargo, la palabra nos dice que debe haber un control y debe haber una regulación. Es decir, que el profeta, aquel que está interpretando, debe manifestarlo, ¿verdad? Controladamente, ¿ok? Esto nos trae el siguiente punto, que es el equilibrio. La fuerza de la oración, el Nuevo Testamento, es la obra libre del Espíritu Santo sin restricciones. Es decir, que va de la mano de la edificación de la comunidad. Es decir, que está más libre, está más independiente. Pero siempre va aunado a este tipo de regulaciones. Bueno, las expresiones dentro del servicio nos dicta, ¿verdad? Aquí los diferentes autores, que deben ser máximos 3 expresiones por servicio, por culto. Y que una obra no puede estar detrás ni puede ser simultánea. O sea, no pueden haber 2 manifestaciones simultáneamente porque puede crear confusión dentro del cuerpo de Cristo. Por otra parte, vemos que siempre va a haber la interpretación. Un hablar en lengua sin interpretación no está haciendo nada. Es por ello que la interpretación siempre debe existir para la edificación de aquellos que están oyendo, ¿ok? Para que puedan entender y decir amén y poder comprender lo que el Espíritu está diciendo. Y la regulación en cuanto a las profecías, bueno, deben estar reguladas. También en el versículo 31 del mismo capítulo 14 nos indica que porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y que todos sean exhortados. Es decir, cada uno va a manifestar o va a dar, ¿verdad? Y que no haya confusión a la hora de la interpretación de estas profecías. Ahora fíjense, el liderazgo es indispensable para el espíritu. Podemos tener el orden de todo el servicio, podemos tener las manifestaciones de los dones del espíritu, pero si no tenemos, ¿verdad?, un liderazgo conectado al espíritu, pues va a ser difícil el servicio. Por eso el papel predominante del líder es que pueda tener, ¿verdad?, pueda predominar el Espíritu Santo en él para que sea la verdadera guía, ¿ok?, en la adoración. Existen 3 tipos de manifestaciones. Tenemos la expectación, ¿ok?, que en sentido de expectación debe proceder a cada experiencia de la adoración. Es decir, que el pueblo está expectante a esa manifestación que va a haber. Luego viene el reconocimiento. ¿El reconocimiento de qué? De la iglesia, de un compañerismo, de una coinonía que va creada y dirigida a través del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Y tenemos lo que es la encarnación. La encarnación no es nada más que Dios nos utiliza a cada uno de nosotros, al cuerpo, al ser humano, como instrumento, como esos vasos llenos del Espíritu Santo, para que pueda ser manifestada la adoración dentro del servicio. Ahora fíjense, el resultado siempre va a ser que el Espíritu Santo va a traer vida, vitalidad en la adoración cristiana, siendo el vínculo de la comunión con Dios. Es decir, que en la adoración, en sus diferentes aspectos bíblicos, nos trae, ¿verdad?, que es ese elemento que nosotros utilizamos o que el Señor utiliza para nosotros, para llevarnos a nosotros a su presencia. Bueno, con esto finalizo mi exposición. Espero que sea de su agrado y que hayan podido comprender y entender un poco más sobre los dones espirituales y el Espíritu Santo en la adoración.